Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar una build bastante interesante con leads. Pero antes de empezar con el vídeo ya estaréis notando que hay pues una especie de mejora de calidad de audio, y es que como estáis viendo este micro no es el normal, es un micro que me he comprado nuevo, que estuvimos probando ayer en directo y espero que os guste la calidad de audio. Os dejadme en la descripción qué tal veis esta calidad de audio y pues así veo un poco de feedback sobre este audio. Sí que es verdad que es un poco diferente, a lo mejor no estáis acostumbrados a escucharme de esta forma, pero yo creo que puede estar bastante bien. Es decir que mi micro no funcionaba mal, rollo... Era bastante buen micro, pero ya tenía 4 o 5 años, ya era hora de renovarlo. Y en este caso pues he pillado este que me viene mucho mejor porque es un tipo de micro que viene muy bien. Y que me viene muy bien a mí, sobre todo para los ruidos exteriores y tal. Así que nada más, vamos a empezar ahora sí que sí con la build, pero sin antes deciros que recordad darle like, suscribiros al canal para apoyar un poco el contenido, y si os ha molado la build, pues bueno, qué menos que apoyar el vídeo. Y abajo en la descripción también tenéis el grupo de, bueno, mi canal de directos, por cierto, donde pues estamos jugando con vosotros, charlando con vosotros, la dejaré también abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, empecemos con la build. Y bien amigos y amigas, aquí está la build, aquí os la enseño. Es una build un poco, como he dicho al principio, rara, pero que de verdad a mí me ha funcionado bastante bien. Es una build obviamente con sanguijuela, que es este vídeo, y vamos allá con la arma principal y ya explicaré algunas cositas que creo que puede venir muy bien que sepáis a la hora de jugar esta build. Vamos a ir con la arma de esta build, que en este caso llamamos escopetas, pero podéis también transformarla un poquito para poder llevar, si queréis, rifles de asalto, eso sin ningún tipo de problema. Llevaremos de munición buckshot de 0-0, llevaremos pues básicamente eso de que nos da 15 un poco más de daño, llevamos cañón corto, llevamos supresor de Silent Killer, llevamos mejora de estabilidad, llevamos de mango de carga el táctica creo que es, ¿no? Riel de Tactical Russian como guardamanos. Llevamos módulo láser compacto para poder tener un lásercito. Llevamos empuñadura AK de madera. Llevamos también cargadores Big Brother para poder tener esos 4 más de capacidad, aunque realmente por 2 de ocultación no renta, pero realmente me sobra un poco la visibilidad, así que he dicho, venga, vamos a tirar por aquí. De mira no llevamos absolutamente nada, aunque os podéis poner si queréis alguna mira. Realmente sobra un punto de visibilidad, así que os lo podéis poner si queréis. En culata llevamos la culata CAR amplia y llevamos también de mecanismos Velo cubierta con rieles táctica. Y en este caso... esto podéis, si queréis, quitarlo en el caso de que no tengáis el Maxi Mod Pack, ya que he intentado hacer esta build de forma que si teniendo la Legacy Collection puedas poder hacer esta build sin ningún tipo de problema. Así que si queréis quitar esto no pasa absolutamente nada, obviamente está mucho mejor así, pero no pasa nada si lo quitáis, no os preocupéis, simplemente pues tenerlo en cuenta. Si tenéis el Maxi Mod Pack pues esto viene bastante bien, pero si no podéis quitarlo sin ningún tipo de problema. Nos quedaremos con 96 de estabilidad y con un poquito menos de daño, pero no pasa nada. Y llevamos de secundaria, como no, diría yo que es mi arma, mi escopeta favorita, o sea, mi arma favorita secundaria cuando llevo escopetas, que es ni más ni menos o la Claire, la escopeta Claire, que también es una muy buena opción, o en este caso la Juez con munición incendiaria, la munición Dragon's Breath, una munición que viene muy bien, sobre todo para matar escudos y tal. Lo llevamos con, pues eso, la munición, llevamos también de boquilla absolutamente nada, llevamos mejora de estabilidad y llevamos de accesorio el módulo láser compacto. Y ya estaría, no llevamos absolutamente nada más, bastante baratillo nos sale esta Juez, sinceramente. Todas las accesorios van para la Izma, realmente. Llevamos de arrojadiza ampolla de sanguijuela. Básicamente, pues obviamente vamos a llevar el ítem de sanguijuela. Llevamos sin protección como armadura corporal. Llevamos botiquines de primeros auxilios como primario, como desplegable primario. Y de desplegable secundario, porque es que llevamos todo. Luego llevamos los botiquines médicos. Más adelante lo explicaré. Más adelante, cuando demos un poco la explicación de las habilidades, entenderéis por qué esto es así. Y de cuerpo a cuerpo llevaremos bastón eléctrico Buzzer. En este caso podéis, si queréis, llevar los nudillos de acero eléctricos, pero esto realmente va a vuestro gusto. Y bueno, obviamente de talento sanguijuela, obviamente. Y las habilidades son estas de aquí. Y diréis, what the fuck, man. Ya digo, es un poco raro, pero realmente creo que ha sido una de las builds de sanguijuela en la que más cómodo me he encontrado, sinceramente. Y es que, sinceramente, le viene muy bien a este talento, a esta build. Sinceramente, le viene bastante bien. No me quiero imaginar si a esto le pongo rifles de asalto, que es lo que más cómodo estoy a la hora de jugar a mi estilo de juego, básicamente en asalto.
pero para ser con escopetas que normalmente no estoy muy cómodo jugando escopetas, realmente me va bastante bien. Y bueno, ya digo, podéis adaptarlo si queréis para poder llevar en vez de escopetas rifles de asalto y vendrá mucho mejor. Llevamos en este caso médico combatiente básico, urgencia médica Eneis, analgésicos Eneis, estimulantes Eneis, inspiración Eneis. En este caso pues llevamos lo de gritar para reanimar. En el caso de que, yo que sé, alguna persona que eso pasa mucho en públicas, de que la gente muere en lugares bastante complicados de reanimar, pues en este caso tenéis la inspiración y en este caso pues si tenéis dos personas a las que reanimar, a uno lo gritáis y al otro tiráis de ampolla para poder reanimarlo de forma un poco más rápida, ya que tenemos encima lo de la velocidad para reanimar en un 100% aumentado, ¿vale? En este caso también llevamos Quick Fix, que es para mí de los una habilidad que sinceramente le entra como picha a culo a Sanguijuela, le viene muy bien Quick Fix. Y también llevamos, pues en este caso, un Joker. Y no solo llevamos Quick Fix, sino que también llevamos Mal Perdedor Eneis, lo que nos da un poco más de resistencia al daño. Y realmente esto lo vais a notar un montón cuando seamos el objetivo de 3 o más personas, y esto de verdad se nota un montonazo cuando somos el agro de la gente, ya que vais a notar que os sentís un poco como si llevarais una armadura corporal de las grandes, una ICTV, ¿no? La armadura esta grande, la que necesita básicamente a prueba de balas Eneis para poder llevar. La armadura corporal experimental, perdonad, que no me acordaba. Siempre me acuerdo del nombre en inglés, que es ICTV, pero no en español. De verdad, lo vais a notar mucho. Es algo que sinceramente mola bastante el notar que eres un maldito tanque humano. Tampoco os motivéis realmente, pero para ello está una de las habilidades que más adelante comentaremos. Llevamos Mal Perdedores Eneis, manejo de escopetas Eneis, impacto de escopetas Eneis, de cerca Eneis, overkill en básico. Realmente esto es literalmente el ABC de prácticamente cualquier build de escopetas, menos por el Mal Perdedor Eneis, que viene bastante bien. Llevamos resiliencia básico, intransigente básico, implacable básico. Pues bueno, simplemente un poquito más de blindaje cada vez que disparemos a la cabeza, que os aviso que va a ser mucho, ya que os recomiendo con estas escopetas pues disparar a la cabeza, menos que obviamente con la juez con Dragon Breath, porque eso da absolutamente igual. Y no llamo dominio rápido Eneis, porque obviamente para qué si queremos la munición de fuego. Llamo carroñero básico para poder pillar la munición un poco más rápido, por así decirlo, o poder pillarlo antes y no exponeros mucho. Llevamos todólogo Eneis. Esta es una de las cosas que más cursed tiene esta build, yo diría, y es que viene muy bien, ya que llevamos en este caso Medic Bags de secundario. De hecho, esta build al principio, la primera versión de esta build, era con Medic Bags, con 2 Medic Bags, y sinceramente funcionaba bastante bien. Pero he visto que poniendo todólogo Eneis y usando el Medic Bag de forma más egoísta, de forma más para nosotros, creo que funciona mucho mejor. Así que yo os recomiendo que cuando llevéis, que el Medic Bag no lo uséis como normalmente se usa el Medic Bag, que es una especie de support. Normalmente esto se usa para poder, pues eso, ayudar un poco a un compañero que ya le quede uno de vida. No, en este caso yo os recomiendo que uséis esto de forma un poco más egoísta para tener una especie de segunda oportunidad a vuestras partidas. Así que nada, yo es lo que os recomiendo. En este caso, llevamos en fantasma velocista básico, bolsillos ocultos básicos, segundas oportunidades en básico, el profesional en básico. Aquí no llevamos el profesional en Eneis, porque realmente, como mucha gente ya sabréis, la precisión con las escopetas es algo que realmente no es tan importante llevar. Realmente la precisión con las escopetas no es bueno tenerlo alto, ya que lo que hace la precisión en las escopetas es básicamente que las balas vayan rectas, y lo que nos interesa es que los perdigones se vayan a tomar por culo, que se alejen lo máximo posible, porque así también tendremos pues la opción de que se dispare un poco más en cono y que pueda abarcar un poco más de enemigos a los que matemos, básicamente, ¿vale? Que podamos dar a más enemigos a la vez. De esta forma pues no será básicamente como un rifle de asalto, y será como una escopeta, que es lo que tiene sentido que los perdigones se desperdiguen, ¿no? Como bien dice el nombre. Y llevamos soluciones ópticas Eneis para poder llevar la ocultación. Llevamos también golpe bajo Eneis para poder llegar a los 30 de ocultación, ya que tenemos 23, o sea, a 30 de crítico, perdón. 30 de críticos, teniendo 23 de ocultación en este caso, pues llegamos perfectamente. Y en fugitivo llevamos equilibrio básico para nuestra juez y 9 vidas Eneis. En este caso equilibrio no es obligatorio, podéis llevarlo, en vez de en equilibrio podéis llevar experto en herramientas básico para poder hacer un poco más rápido los reinicios de taladros, aunque realmente con lo que dura el sanguijuela vais bien, o sea, realmente no vais a tener problema. Pero bueno, es una forma de pues tener un poco más de tiempo para poder pillar
cobijo. Así que nada, es una recomendación personal. Yo en mi caso me gusta llevarlo en equilibrio porque normalmente me encuentro los escudos de frente al salir de una de cobertura y pues normalmente pues me gusta mucho más llevarlo así, aunque depende del día me gusta llevarlo un experto en herramientas o de vez en cuando me gusta llevarlo en equilibrio. Esto realmente da absolutamente igual y esta es la build. Espero que os guste mucho, espero que la disfrutéis y espero que también os guste este audio nuevo. Se vienen mejoras al canal bastante interesantes que ya veréis más adelante. Y nada más, amigos y amigas, he vuelto de vacaciones. Por si no lo sabéis, estaba de vacaciones. Lo que pasa es que había preparado unos cuantos vídeos y justo ya he vuelto y he adaptado este nuevo micro y esas cositas. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y os dejo con el gameplay. Soy Dinax y recordad likes y suscribiros para seguir con esta serie con más builds épicas. Adiós, guapos. Down the stairs. Gotcha. Okay, remember the plan. Extract the gold, move the gold, set the smoke screen, set the trap, and escape. Let's go. Cover your ears. Fucking die. Get the fuck back. Yeah. Thanks, stay up there. We still need what's in it. Plant the C4 on the doors. Nice one. In check. Put up the drill. Loud here. What the hell are you doing in that? Never mind. There's a big mark with an X in there. The bats will notice it when forensics come in. Get it out there for me. Bulldozer down. Fucking air. Kneel. Cut. Put him on. Bringing it on.
gotta finish this. Cops are running. Drop it! I got the taser. Fuck off! Stupid shield! Locker is fucking dead. Bulldozer! Fucking dozer. Dozers, history! Fuck you! We got a taser! Gonna be a lot of early retirement forms filed today. Now let me get you to do that again. I see a bulldozer! Watch out. The dozer. He's around the corner, guys. It'll get real hot in 30 seconds flat. Spies, get up, guys. This will get hairy. Fuck you, bulldozer! Get the medic. Somebody is a possessed. Nice. Out of the yard. I have a container ready to stash the garage. Number 61. Get it there. Bye-bye, medic. Fuck. I got the shield. First aid kit here. They come. Come on! Taser. On my way. Taser! Took that taser out. Hey, watch it! Eddie's dead. Yeah, we're getting good at this! Come on. Hey there, Hawk. Taser. Shit. Taser's dead. Healer! Here's the first aid kit! A hostage rescue attempt is underway. I can do this all Watch day, your shield. boy. You wanna go to war? We can't go to war.